Ministro Antonio Sanguino, muchas gracias por esta comunicación con Noticias 1 y queríamos preguntarle, en el tema de la reforma, después de ese bloqueo institucional que se evidenció por parte del Congreso, el gobierno convoca una consulta popular. En este momento que ya han pasado varios días, ¿cómo va ese texto de las preguntas y si eso, digamos, va a surtir efecto de lo que quiere el gobierno en el plan? Pues es evidente el bloqueo institucional. Es más, el propio senador Miguel Ángel Pinto se anticipa sin siquiera conocer lo que le va a llegar de articulado aprobado en la Cámara de Representantes de la reforma a la salud para decir que van a repetir la misma dosis y que van a hundir la reforma a la salud por segunda vez este bloque de senadores en la Comisión Séptima del Senado. Así que es evidente, es inocultable la pretensión de bloquear las reformas sociales del gobierno del cambio. En vista de ello, pues el gobierno nacional y el propio presidente de la República ha querido que el pueblo hable. En una democracia el pueblo habla y el pueblo manda. Y ha convocado, va a convocar a la sociedad colombiana a una gran consulta popular. Eso, por supuesto, tiene unos procedimientos legales. Hay que presentar una solicitud de aprobación ante la plenaria del Senado. El Senado tendría en su plenaria un mes para pronunciarse y luego de ello, si es afirmativa la respuesta de la plenaria, el presidente tendría 3 meses para convocar la consulta popular. El articulado estamos trabajándolo, o mejor, las preguntas, sí o no, son las respuestas en una consulta popular. Nosotros haremos una campaña por el sí y formularemos unas preguntas que fundamentalmente, por lo pronto, recogen los elementos sustanciales de la reforma laboral que pretenden hundir este bloque de senadores en el Congreso de la República, sin siquiera discutir las ponencias y los articulados que vienen de su trámite en la Cámara de Representantes. El presidente ya anunció una de las preguntas, la primera pregunta que tiene que ver con la jornada laboral. Seguramente habrán otras que tendrán que ver, por ejemplo, con el recargo por horas extras, dominicales y festivos, que tendrán que ver, por ejemplo, con las medidas de protección reforzada en términos laborales para las mujeres, la reducción de las brechas de género, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, mejor para ser más exactos, la licencia por razones de problemas de las mujeres en su época menstrual, el contrato de aprendizaje de los jóvenes aprendices del SENA, la prohibición de los contratos de los contratos sindicales, que son una fuente de corrupción y que yo creo que tienen mucho que ver en lo que está pasando con el trámite en la Comisión Séptima de la Reforma Laboral. Así que estamos preparando esas preguntas y esas preguntas las vamos a examinar con el presidente de la República a más tardar el día lunes en el Consejo de Ministros que está convocado para ese día, y seguramente el país va a conocer las preguntas en la semana que va a ser agitada por la movilización del 18 de marzo y que va a ser además en medio del debate en la Comisión Séptima del Senado, que esperemos se dé sobre la reforma laboral. Pero ministro, lo que usted me dice, bueno, entonces están muy avanzados ya con las preguntas, ya se sabe más o menos cuántas preguntas van a hacer, si se van a incluir cosas muy puntuales del articulado. Pues eso es lo que estamos examinando. Yo no me quisiera adelantar, digamos, con precisión a las preguntas. He mencionado los asuntos que son sustanciales en la reforma laboral y seguramente ese será el insumo principal para las preguntas que debemos formular. Al mismo tiempo vamos a expedir un paquete de decretos. Tenemos 7 decretos listos que vamos también a revisar con el presidente de la República y con la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de tal suerte que el país esta semana que viene va a conocer las acciones del gobierno para no quedarnos con las manos cruzadas y para no permitir que un grupo minoritario, 8 senadores de la República, decidan sobre la suerte de 22 millones de colombianos y colombianas que componen la fuerza laboral del país. Pero entonces, en los decretos que usted menciona, ¿van a incluir, digamos, textos de la reforma como tal? Vamos a examinar qué asuntos que venían en la reforma pueden ser materia de decretos del presidente de la República y del Ministerio del Trabajo. Ministro, hay algunos congresistas que de alguna forma reconocen que de lo que se ha debatido, pues hay aspectos muy positivos para los colombianos. Sin embargo, estos 8 senadores pues dijeron pues la proposición de archivo. En ese aspecto, ¿cómo está la relación entre el Congreso, el gobierno, usted que ha estado ahí en ese proceso después de estos días? Pues nosotros hemos querido mantener las puertas abiertas al diálogo, sobre todo con los sectores que podrían entender y comprender sin mezquindades que esta es una buena reforma para el país. Esta es una reforma que se ha concertado en buena parte de su articulado en la Cámara de Representantes. Esta es una reforma que recoge propuestas importantes e iniciativas del empresariado colombiano. Esta es una reforma que ha contado con un espíritu concertador de los trabajadores y de las centrales sindicales. Esta es una reforma de la que están pendientes 400.000 y más jóvenes que son aprendices del SENA. Esta es una reforma de la que están atentos los rapitenderos, las mujeres, los que están en la economía informal, porque trae medidas, por ejemplo, para los periodistas que trabajan en la informalidad y que son tercerizados y que no tienen estabilidad laboral, o para los trabajadores del arte y la cultura que también trabajan, digamos, en condiciones poco dignas, ¿no? Y poco decentes. Así que esta era una buena reforma, y eso es lo que duele, digamos, y lo que indigna, que estos senadores, en vez de proponer modificaciones a través de ponencias alternativas, como lo hizo la senadora Sandra Hurtado y el senador Fabián Díaz, se cerraron a la banda y por un espíritu opositor obtuso han querido negarle al país la discusión de esta reforma. Todavía hay asuntos para concertar, y el gobierno estaba totalmente abierto a esa concertación, pero han preferido el camino de la mezquindad, digamos, desestimando los derechos de los 22 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral. Precisamente quería preguntarle, el martes, pues digamos en la Comisión Séptima va a haber finalmente un debate del archivo, de las alternativas. ¿Usted es optimista de que se pueda hacer algo independiente de la consulta? El optimismo no hay que perderlo, ¿no? Hasta el final vamos a acudir al debate a la comisión, esperemos que nos den todas las garantías para hacerlo, que la presidenta Nadia Ablel sea garantista para que el gobierno pueda intervenir, ¿no?, en detalle sobre las virtudes de esta reforma, pueda escuchar también las propuestas modificatorias que están proponiendo Fabián Díaz y la senadora Norma Hurtado, que podamos escuchar incluso los argumentos de quienes solicitan el archivo de la iniciativa, y vamos a llegar hasta el último segundo del debate. Ojalá puedan intervenir muchos congresistas en esta discusión y hasta el último instante estaremos abiertos a que se pueda concertar la continuidad del debate del proyecto hacia la plenaria del Senado de la República. Ministro, el presidente ha dicho, bueno, el martes la primera gran movilización precisamente para apoyar lo que quiere hacer el gobierno en el Congreso, pero paradójicamente los congresistas se sienten amenazados por eso. ¿Usted qué piensa? Pero es que no sé por qué los congresistas se le tienen temor a la movilización popular, que es un asunto consustancial a la democracia. Esos sectores que tienen temor, pues también se han movilizado y también se han expresado
cuando han sentido la necesidad de hacerlo. Una democracia viva es una democracia con una sociedad movilizada, pero además tenemos que recordarnos siempre, los congresistas y los que ejercemos funciones de gobierno, nuestro mandato proviene de esos ciudadanos. Y ese mandato que nos entregan cuando nos eligen no es un cheque en blanco. Es un mandato temporal ilimitado. Así que cuando un gobierno legítimamente, el pueblo y su gobierno, pues quieren expresarse, ¿no?, contra un Congreso o contra unos sectores, digamos unos sectores del Congreso, que mayoritarios o no, que se ponen de espaldas a la ciudadanía, pues creo que nuestra democracia y nuestro marco constitucional tiene previsto que esa postura de espaldas a lo que la gente espera y quiere del Congreso puedan ser resueltos democráticamente. Por eso nuestro mandato constitucional combina democracia participativa con democracia representativa. Ministro, en esta movilización, o bueno, para precisamente lograr lo de la consulta, pues hay un umbral muy alto. Ustedes lo han discutido en el gobierno de poderlo alcanzar, y si no se puede alcanzar, ¿qué alternativa van a tener? Bueno, el comportamiento electoral de los colombianos indican que en cada elección aumenta el número de votantes, ¿no? Así que en una elección, en una consulta, es probable que el número de votantes se incremente. Incluso miles y millones de ciudadanos que votaron por Rodolfo Hernández, por ejemplo, en la pasada campaña electoral, bien pueden votar por el sí en esta consulta popular, porque seguramente están esperando que el Estado les garantice que la jornada laboral no pase de las 6 de la tarde o de las 7 de la noche. Seguramente están esperando no trabajar en la informalidad, sino contar como regla general con un contrato a término indefinido. Seguramente están esperando que haya, para quienes son papás, una licencia de paternidad hasta las 4 semanas para ayudar a criar en los primeros días de nacimiento a sus hijos junto a su compañera, junto a su esposa. Así que son millones de colombianos los que pueden salir a votar. Nosotros confiamos que, por ejemplo, una pregunta sobre la jornada laboral puede recibir por lo menos 15 millones de votos de respaldo. Igual las demás preguntas que podamos hacer y que acordemos con el presidente de la República, proponerle a los colombianos. Así que también somos optimistas, asumimos el desafío de convocar, ¿no?, a por lo menos 15 millones de colombianos para que le digan sí a una reforma laboral que quieren negar sectores obtusos y mezquinos en el Congreso de la República. Ministro, dentro de ese plan y discusiones que han tenido ustedes como gobierno, ¿se ha contemplado también meter de pronto otras preguntas que puedan tener relación precisamente con la reforma? Estamos en eso, estamos examinando las preguntas. O sea, hasta ahora la única pregunta que, digamos, es prácticamente oficial o conocida por la opinión pública fue la que anunció el presidente de la República en Aracataca. Lo demás estamos examinándolo con los abogados, con personas expertas en derecho electoral y seguramente en los próximos días daremos a conocer todas las preguntas que irían en la propuesta de consulta popular. Es que lo digo porque es paradójico también que los congresistas, pues que ganan un salario muy alto además, está también en el ambiente ese proyecto de la reducción de los salarios. ¿Es probable que ustedes lo puedan preguntar también allí? Pues fíjese que es una buena idea. A mí me suena mucho, pues hay que consultarla con el presidente de la República. Pero como estamos hablando de asuntos laborales y de asuntos salariales, en la consulta popular anticorrupción se incluyó esa pregunta recibió 12 millones de votos de respaldo, fue la pregunta más votada. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, ya el Congreso ha negado una y otra vez iniciativas similares, así que no sería descabellado preguntarle a los colombianos si están de acuerdo, sí o no,
con reducirle el salario a los congresistas. Bueno, ministro, el tema de tiempos, ya sabemos, digamos, lo que dice la ley, pero ustedes cuándo calculan más o menos presentar al Congreso y después ya ejecutarlo ya en las urnas. El Congreso tendría, el Senado de la República, para ser más exactos, tendría un mes, una vez presentemos la solicitud. Esperamos radicarla, ojalá esta misma semana, y luego el presidente tendría 3 meses para convocar la consulta popular. Por lo que hemos conversado, el presidente y el gobierno quiere que esto ocurra lo más pronto posible, lo que permita la ley en términos de tiempo. Así que esas son precisiones que se harán en el transcurso de los próximos días. Finalmente, ministro, cuando digamos que después de, viendo un tema futurista con el tema de la consulta, ¿los decretos van a ser después o lo pueden implementar desde este momento? No, desde este mismo momento. Yo aspiraría que esta misma semana, ojalá el día martes, anunciáramos el paquete de decretos que ya tenemos prácticamente listos. Y ese es un camino que va paralelo al proceso de la consulta y al debate parlamentario. Así que, como lo establece la ley, produciremos los decretos, los publicaremos para observaciones de los ciudadanos, habrán unos días de observaciones de la ciudadanía e inmediatamente procederemos a producir los decretos en firme. Ministro, una pregunta final. Es probable, mucha gente se pregunta eso, es probable que el martes los propios congresistas, después de debatir, ustedes harán reuniones, supongo, que eso se reverse y que siga adelante la discusión y que a la final se frene la consulta? Pues la decisión de la consulta es una decisión ya tomada, ¿no? De todas maneras habrá que esperar qué pasa con el trámite de la reforma, si la reforma sigue, ¿no? Evaluar qué asuntos son los que finalmente se pueden aprobar en estas circunstancias en las que estamos. Pero somos conscientes de que, digamos, asuntos sustanciales que están en la reforma laboral, lo mejor es que queden en manos de la ciudadanía para que ella decida de manera definitiva y de manera vinculante. Gracias, ministro, por esta entrevista de Noticias 1. A ustedes muy amables.